Muy buenas tardes, agradezco a todos por la participación. Iniciamos con nuestro webinar número 5 del ciclo de webinars que hemos realizado basados en los ensayos, los programas de ensayos de aptitud regidos por la 13.528 del 2022. El tema del día de hoy es diseño y análisis de esquemas de ensayos de aptitud cualitativos. Inicio presentándole nuestros programas de aseguramiento de la calidad para el laboratorio clínico y de patología anatómica que podemos ofrecer a nuestros clientes. Mi nombre es Jimena Bolívar, bacterióloga comercial de la organización, y a continuación lo que quiero es presentarle los programas que podemos ofrecerles a nuestros clientes, programas de aseguramiento de la calidad para el laboratorio clínico y patología anatómica, donde encontramos los QAPEPAT, que son los de patología anatómica, los programas de control de calidad externo BioRat y los programas de control de calidad externo QAPLC. Aquí tenemos los programas de aseguramiento de la calidad para patología anatómica. Entonces, actualmente ofrecemos 6 programas para la evaluación externa de calidad en patología anatómica mediante los programas QAPEPAT. Son programas de ciclo anual, los cuales inician cuando el cliente lo requiera, incluyen 4 envíos y pues sus 4 reportes trimestrales. Además, contamos con una plataforma QAP Online, donde podrá reportar y descargar sus informes de evaluación. Estos programas se realizaron con una alianza de la Fundación Santa Fe Bogotá. Actualmente contamos con 6 programas donde tenemos el QAP-PAT-PQ, que es el de patología quirúrgica, el número 2, que es QAP-PAT-IHQ, que es el de inmunohistoquímica, el QAP-PAT-CITG, que es el de citología ginecológica, el QAP-PAT-CITNG, que es el de citología no ginecológica, el QAP-PAT-CITLBC, que es el de citología base líquida, y el QAP-PAT-PCM, que es el predictivo de cáncer de mama. A continuación, pues voy a mostrarle como una descripción de cada programa. Como les comenté, todos son cuatro retos, o sea, 4 envíos al año, cada 3 meses. Incluye 4 casos clínicos con evaluación diagnóstica y tiene observaciones. Los programas son anuales e inician cuando el cliente lo requiere. Esta es como una presentación, una imagen del programa de QAP Patología Quirúrgica, y aquí podemos evidenciar en el reto B, los retos no se van a llamar reto 1, reto 2, sino reto A, reto B, reto C y reto D. Este es como un ejemplo de los marcadores que tiene el reto B. Cabe resaltar que todos los programas de control, programas de aseguramiento de la calidad para patología anatómica, tienen una lámina que es un control positivo de patología por lámina, y es una lámina de hematocilina eosina. Aquí vamos con el programa QAPEPAT de inmunohistoquímica, también tiene 4 casos, 4 retos al año, 4 envíos al año, cada 3 meses, la evaluación diagnóstica con observaciones. Y aquí vamos a ver que es un poco más complejo, como se pueden dar cuenta, son 4 retos al año, y cada caja trae 5 láminas. Cada reto trae 4 cajas con 5 láminas, aproximadamente 20 láminas. Un caso clínico por cada lámina y tejido por caja. 4 marcadores por caja y cada lámina tiene un marcador. Esta es como la evaluación diagnóstica con observaciones, entonces nos podemos dar cuenta que es por porcentaje de concordancia. Entonces aquí ya, pues, un ejemplo, el cliente o el laboratorio de patología anatómica da su respuesta, en este caso, pues, tumor de Krukenberg, y la respuesta de referencia es la misma, entonces se da un porcentaje de concordancia. Más abajo va a haber una evaluación según diferentes, por cada marcador, según el patrón de tinción, intensidad de tinción y el porcentaje de células. Entonces, también se le da como un porcentaje de concordancia según la respuesta del cliente. Entonces, se evalúa la respuesta del cliente frente a la respuesta de referencia, y se le da un porcentaje de concordancia. Esta es una imagen de nuestro programa de inmunohistoquímica, QAPEPAT inmunohistoquímica.
Y aquí, como les comentaba, tenemos diferentes marcadores. Entonces, estos son los marcadores que hay por cada órgano. No quiere decir que por lo menos en el reto B1, pues va a encontrar todos estos en orden, sino van a venir de pronto en un diferente orden, ¿sí? Porque la idea, pues, es evaluar los patólogos o el grupo de patólogos que tenemos en el laboratorio de patología anatómica. Entonces, estos son los marcadores para cada órgano: riñón, hígado, corazón y el de colon. Este ya es el CUAPEPA CITG, que es el de citología ginecológica. Todos los programas funcionan igual, son 4 retos al año, 4 casos clínicos con evaluación diagnóstica con observación. Cada 3 meses le va a llegar, bueno, se me olvidó explicarles realmente cómo funciona el programa. El programa usted no compra las láminas, sino usted lo que adquiere es la evaluación diagnóstica, ¿sí? Entonces le va a llegar, si está en la ciudad de Bogotá, nosotros se entregamos personalmente, o si está por fuera de Bogotá, le enviamos las láminas y lo que hace es como bueno, cada reto, ¿sí? Le enviamos la cajita con las láminas, que es un reto, y lo que hace es evaluar. Entonces usted reporta a través de la plataforma CUAPE Online el porcentaje de concordancia. Así funcionan nuestros programas de CUAPE, patología anatómica. El programa CUAPE CITNG, que es el de citología no ginecológica, funciona exactamente igual: 4 láminas, 4 retos al año, 4 casos clínicos, reportes cada 3 meses. Y este es como un ejemplo de los marcadores que trae este programa. Este es para el reto B, este es un ejemplo de los marcadores. Eso sí se debe tener en cuenta que las láminas, pues la idea es que no se pierdan, de pronto se refundan, o de pronto pues sufra algún daño, ¿sí? El cliente es responsable pues de mantener la integridad de cada cajita con sus láminas. Ese es el programa de CUAPEPA 6 TLBC, que es el de citología base líquida. Funciona exactamente igual: 4 láminas, 4 retos al año, 4 casos clínicos cada 3 meses, y todos se reportan y descargan sus informes por la plataforma CUAPE Online. El CUAPEPA PCM, que es el predictivo de cáncer de mama, este es un poco más complejo, incluye 30 casos clínicos por reto. Son 4 retos igual en el año, 4 envíos o 4 retos en el año, cada 3 meses, pero este incluye, es un poco más complejo, incluye las láminas de microarreglos para evaluación de receptores de estrógenos, progestágenos, HER2, y también incluye, como todos los programas, un control positivo, que es una lámina de hematocilina eosina. Y aquí está, bueno, también se entrega la guía de orientación de microarreglos, como puede ver la imagen, para que pueda reportar. Cabe resaltar que en el momento de que ustedes adquieran el programa, cada patólogo puede reportar individualmente y va a poder ver su reporte individualmente, igual que el coordinador del laboratorio, pero adicional también se le hace una comparación intralaboratorio, que quiere decir que el grupo de patólogos del laboratorio reporta y se le hace una comparación entre los resultados de la evaluación. Y el coordinador puede ver este resultado o esta comparación entre el laboratorio de todos los patólogos. Si son sedes de diferentes ciudades, también funcionan igual, ¿sí? Entonces, se le hace una comparación, si el cliente lo desea, se le hace una comparación de los patólogos que, un ejemplo, tengamos 5 en una ciudad y 4 en otra, entonces se hace la comparación entre el laboratorio y todo el número de patólogos. A continuación, les va a hablar la doctora Luz Karime González, que es microbióloga de la organización, y nos va a dar el webinar número 5, que es diseño de análisis de esquemas de ensayo de actitud cualitativos. Si necesitan más información o si de pronto podamos realizar alguna reunión virtual con algún cliente interesado en los programas de patología anatómica, por favor informarnos por el chat del webinar. Más adelante le presentaré el resto de programas de controles de calidad externos, ya sería para el laboratorio clínico, que tenemos para ofrecerle a nuestros clientes. Gracias.
Pues buenas noches. De antemano agradecerles a todos por la participación en todos estos ciclos de webinars que hemos venido llevando a cabo durante este mes. Como decía mi compañera, el día de hoy vamos a hablar sobre el numeral 11, que trata sobre el diseño y análisis de los programas de ensayos de aptitud de tipo cualitativos, revisando o bajo la norma 13.528 de 2022. Entonces recordemos que la certificación la obtenemos en la ISO 17043 de 2010, pero esta ISO todo el tiempo nos está nombrando o mencionando a la ISO 13528, que es aquella que nos da todos los métodos estadísticos para los programas de proficiencia en comparaciones interlaboratorio. Recordemos un poco el ciclo de vida de estas ISO. Actualmente la 17043 está bajo revisión. Es decir, que se tiene previsto que para el 2022 salga una nueva versión y la ISO 13528 pues sí es la actual. Entonces recordemos toda la estructura de la ISO 13528. Recordemos que esta norma tiene un alcance, unas referencias normativas, unos términos, unos principios generales. Y del numeral 7 al numeral 11 hemos venido realizando los diferentes webinars. Recordemos que el numeral 7 hablamos sobre la determinación del valor asignado. En el numeral 8 se habló toda la parte de la determinación de los criterios para la evaluación de desempeño. En el numeral 9 toda la parte de los cálculos estadísticos. El numeral 10, que fue el webinar pasado, se habló de todos los métodos gráficos para describir estas puntuaciones y los rendimientos de los participantes. Y el día de hoy que vamos a hablar del numeral 11, que nos habla de todo el diseño y análisis, pero para ensayos de actitud de tipo cualitativo. Entonces, es importante que recordemos algunos de estos términos y referencias para entender un poco mejor la temática del día de hoy. Entonces, recordemos que cuando hablamos de valor asignado, hacemos referencia a aquel que es atribuido una propiedad o característica particular de un elemento de ensayo de aptitud. Cuando hablamos de material de referencia, recordemos que es aquel que es suficientemente homogéneo y estable con respecto a uno o más propiedades especificadas que se ha establecido para ser apto para su uso previsto en un proceso de una medición. Cuando hablamos de material de referencia certificado, recordemos que es aquel que se caracteriza por tener todo un procedimiento metrológico validado para uno o más propiedades específicas, acompañada pues, de un certificado de material de referencia que proporciona un valor de la propiedad especificada, una incertidumbre, una declaración de trazabilidad metrológica. Acá también cabe resaltar, y es importante, que definamos a qué hace la norma referencia con variables categóricas, variables cualitativas, tanto nominales como ordinales. Entonces, en cuanto a las variables categóricas, recordemos que son aquellas que con datos o un número limitado de valores o categorías distintas, ya sea sexo, religión, o también puede ser aquellas categorías de tipo de cadena alfanuméricas o variables numéricas que utilizan códigos para representar ciertas categorías. Es decir, tengo mi categoría de hombre y mujer y yo voy a establecer que 0 me va a representar mi categoría de hombre y 1 va a representar mi categoría de mujer. En cuanto a variable cualitativa, nominal, recordemos que es aquella variable que presenta modalidades no numéricas que no admiten un criterio de orden. Y mi variable cualitativa ordinal va a ser aquella que presenta modalidades no numéricas en las que sí va a existir un orden. Entonces recordemos que un tipo de variable nominal puede ser cuando yo me refiero a diferentes niveles, cuando hablo de alto, medio, bajo. Entonces ya entrando en materia en cuanto a la norma, recordemos que el numeral 11.1 nos habla de todos los tipos de datos cualitativos. En este caso, los ensayos de aptitud que se dan para propiedades que se miden sobre escalas cualitativas deben tener en cuenta lo siguiente, que se requiere información de una escala categórica o a veces llamada nominal, donde el valor de la propiedad no tiene una magnitud, es decir, podemos estar hablando de algún tipo de sustancia o de organismo. Por otro lado, también hay ensayos de aptitud para los cuales hablamos de presencia o ausencia de una propiedad, ya sea determinada por los criterios subjetivos o por una magnitud de una señal de un proceso de medición. Esto puede considerarse como un caso especial, ¿cierto?, de una escala categórica o ordinal con dos valores. Puede ser binario, como el ejemplo que les ponía ahorita de hombre-mujer de 0 y 1. Y están los esquemas de ensayo también que requieren resultados informados en una escala ordinal, es decir, hay un orden, que puede ordenarse de acuerdo con la magnitud,
pero no existe como tal una relación aritmética entre los diferentes resultados. Como les ponía ahorita el ejemplo de cuando voy a medir los niveles de alto, medio, bajo. Yo tengo un orden, pero no hay una relación aritmética entre esta escala. Listo, entonces en cuanto al diseño estadístico de este tipo de ensayos de actitud cualitativos. Entonces, cuando el programa de aptitud en los que la opinión de expertos es esencial para la asignación del valor o para la evaluación de los informes, normalmente es necesario reunir todo un panel de expertos que estén pues debidamente calificados y cualificados para proporcionar un debate con el fin de lograr un consenso a la asignación del valor apropiada. Además, pues es necesario también que este panel de expertos den una puntuación o asignen unos valores y pues el proveedor de ensayos de actitud debe proporcionar una evaluación y un control de la coherencia de las opiniones entre diferentes expertos. Es decir, yo como proveedor de ensayos de actitud debo garantizar que mi grupo de expertos sí lograron llegar a un consenso. Entonces, básicamente eso es lo que mostramos acá, como tengo mi grupo de expertos, los cuales llegaron a un consenso de valoraciones. En este caso, un ejemplo es, los consensos de valoraciones fueron congestión pasiva crónica, necrosis isquémica de hígado, necrosis zonal para toxicidad de medicamentos y enfermedad veno-oclusiva. Esto es hablando en la parte de patología. Otro ejemplo en cuanto a este tipo de diseño estadístico es si queremos evaluar la competencia clínica, que por ejemplo se base en la microscopía para el diagnóstico. Se utiliza la opinión de expertos donde se evalúan los portaobjetos de los microscopios proporcionados a los participantes y se proporciona un diagnóstico clínico apropiado para el ítem de la prueba de competencia. Y el proveedor de ensayos puede optar también por hacer circular diferentes ítems de ensayo a ciegas entre diferentes paneles de expertos con el fin pues de asegurar la consistencia del diagnóstico o realizar ejercicios periódicos pues para evaluar el acuerdo entre el panel. Digamos que es importante que si es mi panel de expertos y es el que me va a dar mi valoración, pues yo tengo que asegurarme que este panel de expertos pues realmente sí esté calificado para tal propósito. Entonces, otro ejemplo de este tipo de diseño estadístico, como lo hablaba anteriormente la compañera, de QAPPAT, que es nuestro programa de aseguramiento de la calidad de patología anatómica, en donde, como ya les exponía anteriormente, enviamos un reto que consta de 4 láminas y se les envía también al participante una evaluación diagnóstica de un caso clínico. Entonces, acá en este caso tenemos, básicamente la evaluación se va a hacer mediante la concordancia, ¿no? Entonces, en este caso vemos que tenemos una respuesta y una respuesta de referencia. En este caso, el participante, su respuesta fue necrosis zonal por toxicidad, pero si miramos la respuesta de referencia, era necrosis isquémica por hígado de shock, es decir, que no es concordante. Y acá también el ejemplo que le ponía del consenso de valoraciones, donde un grupo de expertos patólogos llegó a tal consenso y podemos ubicar por porcentajes que 10 participantes, es decir, el 71.43%, llegaron al acuerdo después de hacer la evaluación de las láminas, que la valoración era necrosis isquémica por hígado de shock. Listo. Por otro lado, la norma también en esta parte de diseño estadístico nos habla de que los programas de ensayos de actitud que reporten resultados categóricos u ordinales de un solo valor, el proveedor de ensayos debe considerar primero entregar 2 o más ítems de ensayo por ronda. Y aparte, solicitar los resultados de un número de observaciones replicadas para cada ítem con la cantidad de réplicas especificadas por anticipado. Esto de entregar 2 o más ítems de ensayo se hace para poder ofrecer una información sobre la naturaleza de los errores y pues también poder permitir una puntuación más sofisticada del desempeño de actitud. La norma nos remite a este ejemplo de un programa de ensayo de aptitud destinado a informar la presencia o la ausencia de un contaminante. Entonces nos dice que la provisión de elementos de prueba que contengan un rango de niveles del contaminante va a permitir que el proveedor de pruebas de aptitud examine el número de detecciones exitosas dependiendo del nivel o cómo funciona el nivel de contaminante presente. Esto también se puede utilizar para proporcionar información a los participantes sobre la capacidad que tiene cada uno pues, de detección según el ensayo seleccionado
o para obtener también una probabilidad promedio de detección, en donde a su vez se permita distribuir los indicadores de desempeño a los participantes, pues con base en las probabilidades de las respuestas de cada uno. Entonces aquí básicamente tenemos un ejemplo en donde tenemos un comparador, ausencia o presencia, y acá en esta imagen de la izquierda tenemos varios tubitos que serían por niveles, y en este caso los participantes podrían, dependiendo del nivel, mirar qué tan exitoso es su detección. Otro ejemplo sobre este tipo de diseño estadístico son las pruebas de competencia en las comparaciones forenses. En estos casos, a menudo se requieren que pues, los elementos de prueba o los ítems coincidan en cuanto a si provienen de la misma fuente o no, o si es de diferente fuente. Por ejemplo, si yo estoy utilizando huellas dactilares, ADN, o si estoy revisando los casquillos de balas o de huellas. Y en muchos casos se nos puede presentar que la respuesta emitida sea indeterminada. Entonces, estos esquemas o programas de pruebas de actitud pueden incluir múltiples elementos, ¿cierto? En donde la prueba de actitud de diferentes fuentes y se le pide al participante que indique cuáles fueron de la misma fuente, cuáles fueron de fuente diferente y cuáles ítems dieron indeterminado. Esto lo que va a permitir es hacer como puntuaciones objetivas o porcentajes de correcto o incorrecto. O también puede ser por porcentaje de coincidencias correctas o rechazos correctos. Los diferentes criterios de desempeño pueden entonces determinarse según la idoneidad, dependiendo del uso o el grado de dificultad de cada desafío o de mi ronda. Otro punto importante a tener en cuenta en cuanto al diseño estadístico es la homogeneidad. Entonces se debe mostrar que con la revisión de una muestra apropiada de elementos de prueba de competencia, los cuales deben demostrar el valor de propiedad esperado para algunas propiedades cualitativas, es decir, si tengo presencia o ausencia, o también puede ser posible verificar la homogeneidad con mediciones cuantitativas. Acá la norma nos dice que, por ejemplo, si tenemos un recuento microbiológico o un espectro de absorbancia por encima de un umbral, estas situaciones pueden ser apropiadas o una prueba convencional de homogeneidad. Es decir, yo puedo establecer mi límite y mirar si mi ensayo o mi ítem supera o está por debajo de ese valor o ese punto de corte que yo establecí. Listo, entonces el numeral 11.3 ya vamos a hablar es cómo se asignan los valores para los programas de ensayo de aptitud cualitativo. Recordemos que de esta parte de valores asignados ya lo habíamos hablado en el numeral 7.3, pero ahora vamos a ver la aplicabilidad de esto para los ensayos de aptitud de tipo cualitativo. Entonces, cuando yo quiero asignar mi valor verdadero o mi valor de mi ítem, puedo hacerlo por las siguientes metodologías. Por juicio de expertos, mediante el uso de materiales de referencia como ítem de ensayos de aptitud, a partir del conocimiento del origen o la formulación de mi ítem o de ensayo de aptitud, o empleando la moda o la mediana en los resultados de los participantes. Recordemos que la moda o la mediana es apropiado solamente aplicarlo cuando tengo valores ordinales, porque pues necesito un orden para poder establecer mi moda o mi mediana. Entonces, si lo hacemos por la metodología de los valores asignados en cuanto a opinión de expertos, normalmente deberían basarse pues, en un consenso de un panel de expertos adecuadamente calificados. Cualquier desacuerdo entre el panel debe ser registrado en los informes de los esquemas de ensayo, y si definitivamente el panel no puede llegar a un consenso, ¿cierto? Para un ítem de prueba, el proveedor pues, puede considerar un método alternativo de asignación del valor. Si no es apropiado y si definitivamente no se llega a un consenso, el elemento de la prueba pues, no debería usarse para la evaluación del desempeño de los participantes. Entonces, acá en este caso ponemos el ejemplo de que los expertos definitivamente no pudieron llegar a un consenso, ¿cierto? Entonces, utilizamos los métodos alternativos, que recordemos que son material de referencia certificados, ya sea la preparación del ítem o empleando la moda o la mediana. Entonces, en cuanto al material de referencia, como ítem de ensayo de aptitud, recordemos de lo que habíamos hablado un poco en el numeral 7, que es aquel donde se debe emplear un valor de referencia asociado o un valor de certificado como el valor asignado para esa ronda. Y cualquier información suministrada con este material
que se relacione pues con la confianza del valor asignado debe estar disponible para el participante. Recordemos que durante todos los diferentes numerales que hemos trabajado de la norma, siempre el participante debe estar informado de todo este tipo de como características de los materiales que de pronto puedan afectar mis resultados. Y recordemos que en esta parte del material de referencia certificado hacíamos referencia al JCTLM, que es un consorcio internacional, ¿cierto?, que promueve toda la estandarización global de los resultados de las pruebas y proporciona información sobre los materiales de referencia, procedimientos y servicios que están disponibles para todo el mundo. Acá, pues, bueno, vale la pena que recordemos diferentes proveedores de materiales de referencia certificados. Entonces está el Centro Nacional de Metrología en México, está el Instituto Nacional de Metrología en Brasil, está el Laboratorio Nacional de Metrología en Francia. Y acá, bueno, los puntos rojos son los diferentes proveedores de ensayos que les nombraba anteriormente. Podemos ver que la mayoría están concentrados en Europa y en Estados Unidos. Lastimosamente acá en Latinoamérica solamente está Brasil y México como proveedores. Y recordemos que en Estados Unidos pues está el NIST, que es uno de los mayores proveedores de material de referencia certificados. Entonces vale la pena como de pronto reflexionar en cuanto a esto y mirar de pronto por qué acá en Latinoamérica estamos tan quedados en esa parte, ¿no? Listo. Por otro lado, entonces, si el programa de ensayo de actitud se va a utilizar con la metodología de preparar el ítem, entonces recordemos que debe ser de una fuente conocida y que el valor asignado se puede determinar con base en el origen del material. Entonces, si se va a hacer de esta forma, recordemos que el proveedor debe tener registro del origen, transporte, del manejo del material o de los materiales que va a emplear. Se debe tener sumo cuidado con que no haya ningún tipo de contaminación pues, que pueda causar resultados incorrectos, ¿cierto?, de los participantes, y que haya evidencia del origen y de la preparación. Esto, vuelvo y les repito, debe estar disponible para todos los participantes y la norma dice que debe hacer parte del informe de la ronda de ensayo de aptitud. Entonces, digamos, un ejemplo de esto es de QAPPAD, que nosotros le establecemos o le referimos al participante cuando enviamos las láminas de dónde son los tejidos, ¿sí?, a evaluar. Entonces, en este caso, por ejemplo, la citología de cerebro, citología de tiroides, citología de pulmón. Entonces, digamos que todo esto debe estar informado siempre al participante. Por otro lado, también es importante que recordemos la ISO guía 35, que como estamos hablando de materiales de referencia, recordemos que esta ISO guía 35 es aquella que nos da toda la guía, valga la redundancia, y la caracterización en cuanto a homogeneidad y estabilidad de los materiales de referencia. Listo. Otro ejemplo para asignar el valor en estos tipos de programas cualitativos es cuando tenemos un artículo de prueba de competencia de vino, ¿cierto?, que circula en un programa o un esquema de prueba de competencia donde yo voy a validar la autenticidad del mismo. Entonces se podría obtener directamente de un productor del cual yo sepa el origen de designado o a través de un proveedor comercial que me dé o que sea capaz de garantizar la autenticidad. Digamos que esto es lo mismo con lo que hacemos con los materiales de referencia que les decía ahorita a través de JCTLM, que yo estoy garantizando que esos proveedores son capaces de garantizarme a mí la autenticidad o la trazabilidad metrológica de estos materiales. Cuando se hace por este lado, también se recomienda que se hagan ensayos o mediciones confirmatorias en la medida de lo posible y que el proveedor de ensayos de actitud también debe proporcionar cualquier tipo de información si hubo algún tipo de contaminación sobre el origen que pueda pues comprometer mi ítem de ensayo y a su vez pues los resultados de los participantes. Listo. En la otra metodología que les hablaba ahorita era la moda. Recordemos que la moda es la observación más común y que se puede emplear o se puede usar como un valor asignado para resultados en una escala categórica u ordinal. Mientras que si utilizo la mediana es porque voy a usar un valor asignado para los resultados en una escala ordinal. Cuando se utilicen este tipo de estadísticas, el informe de la ronda del esquema debe incluir una declaración de la proporción de los resultados, ¿cierto?, utilizando una asignación del valor y mirar qué coincide con mi valor asignado. No es apropiado utilizar medias o desviaciones estándar, ¿cierto?, para resultados de este tipo de ensayos,
porque pues son propiedades cualitativas, ¿sí? Entonces no voy a tener una relación aritmética entre estos resultados y pues no tendría sentido yo sacarle una media o una desviación a qué. Como lo que hablamos ahorita, yo mido niveles de alto, medio, bajo y ahí no hay una relación o algo que yo pueda cuantificar a lo cual yo le pueda sacar una media o una desviación. Y ya para terminar este numeral, el 11.3.6 nos nombra que los valores asignados también se pueden basar en mediciones, ya sea presencia o ausencia. Por lo general, estos valores pueden estar determinados de forma definitiva, es decir, con una baja incertidumbre. Y los cálculos estadísticos al respecto de esta incertidumbre, pues pueden resultar apropiados teniendo en cuenta los niveles de mensurando. Entonces, ya en cuanto a cómo yo evalúo mi desempeño y asigno puntajes en un programa de ensayo de aptitud cualitativo. Entonces, en este caso, para la evaluación del desempeño de los participantes en este tipo de programas, va a depender de la naturaleza del informe que se requiera. En algunos programas, por ejemplo, se puede requerir una cantidad significativa de evaluaciones y de conclusiones que exigen una consideración cuidadosa y teniendo en cuenta esto, se puede el informe del participante pasar a los expertos para que estos lo valoren y les den una nota general. Por otro lado, también se puede que se haga una valoración con base pues, en el resultado si coincide exactamente o no con el valor asignado del ítem de ensayo de aptitud. Entonces, un ejemplo como para aterrizar todo esto es, traigo aquí a colación el informe de evaluación de muestra que tenemos acá en UAP en cuanto a uroanálisis. Entonces, en el informe análisis microscópico, acá vemos que prácticamente estamos utilizando el porcentaje de concordancia. Entonces, tenemos una respuesta de referencia, ¿sí? En este caso, por ejemplo, para cristales, mi referencia es ausente y vemos que el laboratorio reportó ausentes. Entonces, tengo 3 ítems, por eso mi puntaje va a ser 3 de 3, ¿sí? Y mi porcentaje de concordancia, perdón, va a ser del 100% para este caso. Listo. Otro tipo de evaluación de desempeño es la valoración de los informes de los participantes por parte de expertos. Esto exige que uno o más individuos expertos revisen el informe de cada participante por cada ítem de ensayo que se haya enviado durante la ronda y así asignen una nota o un puntaje. En dicho programa, el proveedor debe garantizar que el participante pues no conozca al experto. Digamos que esto es para evitar sesgos, ¿cierto? O que de pronto se vayan a manipular las notas o los porcentajes por parte del experto. Se debe garantizar también la revisión, la calificación y la evaluación de desempeño sigan un conjunto pues, de criterios que estén establecidos y que sean objetivos. De hecho, también el que el participante no se conozca con el experto es también para poder dar una nota o un puntaje objetivo. Y siempre que sea factible, se prevé también la posibilidad de que los participantes apelen contra la opinión del experto o revisión secundaria. Es normal y se puede presentar que de pronto el participante no esté de acuerdo con el puntaje que se le asignó, entonces es válido que ellos hagan como apelen a este puntaje y por eso se debe tener como un panel o una revisión secundaria para esto. Por otro lado, también se pueden emplear 2 tipos de sistemas para calificar un único resultado cualitativo reportado con base en un valor asignado. Entonces, mi primer sistema es, cada resultado se califica como aceptable si corresponde exactamente con el valor asignado. Y en caso contrario, pues se va a calificar como inaceptable o que sea un indicador de desempeño negativo. Y mi segundo sistema es cuando los resultados que corresponden exactamente con el valor asignado se califican como aceptables y aparte se les da un puntaje correspondiente. Estos resultados que no correspondan también se les va a dar un puntaje, pero este puntaje pues va a depender de la naturaleza de la falta de correspondencia. Entonces, acá un ejemplo de lo que les nombraba anteriormente para el primer sistema, que es cuando se califica como aceptable, si corresponde exactamente o no, o en caso contrario se califica como inaceptable. Entonces, tenemos un programa que va a determinar, por ejemplo, la presencia o ausencia de un contaminante y los resultados correctos yo le voy a asignar una calificación de 1 y a los incorrectos una calificación de 0, por ejemplo. Entonces, digamos que, no sé, yo quiero evaluar mis botellas de hemocultivo. Acá a mi lado izquierdo yo hago mi siembra y vemos que esta agar no hay crecimiento y acá a mi lado derecho vemos que en esta agar sí hay crecimiento.
Entonces, digamos que yo le podría a este agar que no hubo crecimiento, calificarlo con resultado correcto de 1. ¿Por qué? Porque recordemos que pues, en un cultivo la sangre es un líquido estéril, el cual no debería crecer ningún tipo de microorganismo o de contaminante, que el microorganismo sería el contaminante en este caso. Y digamos que una puntuación de 0 a este agar, porque pues sí me hubo crecimiento. Y la idea es pues que no debería haber crecimiento de nada. Otro ejemplo para el segundo sistema, que es cuando los resultados que corresponden exactamente con el valor asignado se califican como aceptables y se les da un puntaje de correspondencia. Los resultados que no corresponden se les va a dar un puntaje que pues, va a depender de la falta de correspondencia. Entonces, por ejemplo, en un programa para patología clínica, el proveedor de ensayos de aptitud decide asignar que un puntaje de 0 para una identificación exactamente correcta de una especie microbiológica. Es decir, yo miro un tejido y identifico que había ahí un, no sé, Staphylococcus aureus y efectivamente esa era la especie microbiológica, entonces yo le voy a dar un puntaje de 0, por ejemplo. De 1, sí, para un punto, para un resultado que sea incorrecto, pero que no alteraría mi tratamiento clínico. Un ejemplo de esto puede ser, yo reviso mi lámina, mi tejido de piel y encuentro que yo identifiqué Staphylococcus aureus, pero realmente la evaluación, el caso clínico decía que el microorganismo que yo tenía que identificar era, no sé, Streptococcus pyogenes, pero digamos que eso no me va a alterar mi tratamiento clínico porque al final yo voy a utilizar oxacilina para para combatir ambos microorganismos. Entonces yo a ese caso le voy a dar un puntaje de 1. Y para un puntaje de 3 es cuando yo hago una identificación incorrecta y que esto conduciría a un tratamiento incorrecto de un paciente. Por ejemplo, yo reviso mi lámina y definitivamente yo identifiqué una E. coli y realmente ahí lo que había era un estafilo. Obviamente esto va a conducir a un tratamiento incorrecto de un paciente porque pues sabemos que es muy diferente un tratamiento dirigido a una gran negativa que a una gran positiva. Entonces digamos que en este caso tanto la identificación como el tratamiento clínico sería incorrecto para el paciente. Entonces yo en este tipo de casos le voy a dar una puntuación de 3. Listo. Por otro lado, cuando hacemos la evaluación de desempeño y se informan múltiples réplicas, el proveedor de ensayo debe calcular y emplear indicadores de desempeño combinados. ¿Cuáles son ejemplos de indicadores de desempeño combinados? Entonces tenemos la suma de los resultados de los indicadores de desempeño a través de todos los ítems de ensayos de aptitud. O puede ser que yo también haga un conteo de cada nivel de desempeño asignado. Otra manera de un indicador de desempeño combinado también puede ser cuando yo saco una proporción de resultados correctos o también utilizando una métrica de distancia basada en las diferencias entre los resultados y mi valor asignado. No sé, yo puse un límite, un corte y voy a evaluar por una métrica, ¿sí?, la distancia de qué tan lejos quede de ese punto de corte que yo asigné. Por otro lado, también el proveedor de ensayos de aptitud puede emplear métodos gráficos, ¿cierto?, para proporcionar información de desempeño a los participantes o brindar información de resumen en un informe de ronda. Digamos que en estos casos la idea de estos gráficos es que de un golpe de vista el participante pueda saber su desempeño, ¿cierto?, y compararse con los otros participantes de esa ronda. Entonces, digamos que, bueno, de estos métodos gráficos ya se habló en el webinar anterior, pero recordemos que ejemplos de métodos gráficos que podemos utilizar son histogramas, gráficas de densidad de kernel, gráficos de Young, etc. La idea es como hacerle de una manera amena y entendible al participante como vea su desempeño respecto a los demás participantes fue tal. Y ahora les vamos a mostrar ejemplos de programas de control de calidad, en este caso interno, de reportes cualitativos, en este caso Uroanálisis, perdón, y está el reporte Unity. En este reporte, perdón, Unity, cualitativo de Uroanálisis, entonces en este caso, por ejemplo, tenemos los diferentes para el nivel 1, para el nivel 2 de microscopía, y estamos mirando si hay presencia, ausencia o ocasionalmente tubos hialinos, cilindros, perdón, hialinos.
Entonces, digamos que esto también es características cualitativas, ¿no? Porque al final yo digo si hay presencia, ausencia o ocasional. Acá también es otro ejemplo, en este caso cuando miramos para las orinas si hay nitritos negativos o positivos, o por ejemplo también cuando estamos evaluando el color de la orina, ¿no? Todas estas son características cualitativas, entonces yo acá el color miro si la orina está amarilla, está roja, y acá mi eje X voy a tener los diferentes días, y acá pues el programa o el reporte me indica en qué porcentaje estoy y también me da el número de laboratorios pues con los que estoy trabajando o me están comparando. Eso en cuanto a control de calidad interno. Acá también hay otra parte de este reporte Unity que tienen una parte tanto cuantitativa como cualitativa, ¿no? Porque pues acá también se puede hacer como un conteo por campo de los cristales, pero digamos que yo también la parte cualitativa de este caso, es decir, si hay presencia, ausencia o ocasionalmente, si yo observo cristales o no. Listo, entonces ahora ejemplos de programas de control de calidad, pero a nivel externo. Entonces tenemos ERRICAS, que este es un ejemplo de un reporte cualitativo de serología, en donde básicamente acá en mi histograma, como vemos, es cualitativo y en mi eje X yo voy a tener si es no reactivo, si es inconcluso o reactivo. Recordemos que yo le decía que hay en algunos casos de programas donde pues podemos tener respuestas indeterminadas. Miren, que por ejemplo acá en RICAS dan la opción de que la respuesta sea inconclusa. Otro ejemplo es el reporte ECAS. Entonces, en los reportes ECAS, en la parte de uroanálisis también, acá vamos a evaluar, en este caso, pues la bilirrubina. Mi resultado, pues también va a ser de tipo cualitativo, ¿no? En este caso, para este ejemplo, el resultado fue negativo, es decir, que está dentro del consenso. Y aparte también este reporte me genera unas gráficas, me muestra dónde yo estoy ubicado. Vemos que para este analito analizar, la respuesta del 100% fue concordante, que fue negativo para todos. Y acá pues también es un ejemplo de una gráfica, pero esta gráfica hace referencia a mi resultado versus mi consenso, teniendo en cuenta el año. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que para el marzo de 2022 mi respuesta fue negativa y digamos que está en verde porque hizo parte como del consenso o una concordancia del 100%. Y así para el resto de resultados. Otro ejemplo es, bueno, acá en este mismo reporte ECAS, también cuando hacemos toda la parte cualitativa del uroanálisis, ¿cierto? Entonces también yo emito resultados negativos, positivos. En cuanto a la bilirrubina, las cetonas, el reporte me da mi N para yo pues mirar cuántos números de laboratorio están participando en esta ronda o en este ciclo. Y también vemos que se lleva a cabo un consenso. Entonces, por ejemplo, en este caso, para la bilirrubina total, todos los 133 laboratorios eh, fueron concordantes en cuanto a su resultado negativo, entonces tenemos un consenso del 100%. Y por último, pues les traigo este ejemplo de reportes cualitativos del CAP, que es el Colegio Americano de Patólogos, en el área de inmunohistoquímica. Entonces acá básicamente se tienen estos marcadores, están estas células, perdón, CD34, S100, SOX10 y DESMIN. Acá me trae mi reporte o mi N de laboratorios participantes y vamos a ver es la inmunorreactividad. Entonces, si es no inmunorreactivo, si es inmunorreactivo, dependiendo cuántas cruces, y luego me da un porcentaje de inmunorreactividad según lo que pues, contestó cada participante y dependiendo del marcador a evaluar. Y aparte vemos que también nos dan una parte de imágenes o cualitativa de los diferentes marcadores. Entonces acá tengo mi imagen de mi CD34, de mi célula C100, mi SOX10 y mi DESMIN, que son pues los diferentes marcadores para este caso, y acá nos dan toda una interpretación. Entonces, dependiendo de cuántos laboratorios, por ejemplo, dijeron que era un angiosarcoma, perdón, un lipoma, un lipoblastoma, entre otros, y me da pues un porcentaje. Acá en este caso también vemos que está espécimen suficiente o que no hubo interpretación. Entonces, como les nombraba anteriormente, estas respuestas en este tipo de ensayos de actitud cualitativos, pues también son totalmente válidas.
Y bueno, esto era lo que teníamos programado para el día de hoy en cuanto a esta numeral 11.1, en cuanto al diseño y análisis de ensayos de actitud de control externo cualitativos. Nada, agradecerles de antemano por la participación y por acompañarnos en todos estos webinars. Y bueno, los dejo con la compañera Jimena, que les va a hablar un poco sobre los otros productos que tenemos para ofrecer. Los invitamos también a diligenciar la encuesta de satisfacción. Y bueno, los dejo con mi compañera Jimena. Continúo con los programas de aseguramiento de la calidad para laboratorio clínico y patología anatómica. Como les comentaba inicialmente, los programas de patología anatómica se llaman CUAPEPAD, es un producto colombiano. Pues realmente, sí, en Colombia pues realmente no hay un distribuidor, sino pues de estos programas solo estamos nosotros, o si de pronto hay algunos laboratorios de patología anatómica que utilizan los del Colegio Americano de Patólogos. Les voy a presentar ahora nuestros programas de aseguramiento de la calidad para el laboratorio clínico. Como les comenté inicialmente, tenemos los de BioRat, que son los programas ECAS. Aquí tenemos los programas ECAS, que son los programas de BioRat, son pues, ciclos anuales, tenemos para todas las áreas del laboratorio clínico. Gases arteriales, que esos programas de gases arteriales casi no los hay en el mercado realmente. El programa de Blue Typing, que es el programa de inmunohematología. El programa de marcadores cardíacos, el programa de química sanguínea, el programa de coagulación, el programa de etanol amonio, el programa de hematología, el programa de hemoglobinas, el programa de VIH y hepatitis, el programa de hormonas, el programa de lípidos, el programa de proteínas específicas o proteínas plasmáticas, el programa de sífilis, el programa de monitoreo de drogas terapéuticas, el programa de TORCH, EBB, el programa de uroanálisis y el programa de química urinaria. Estos programas todos son acreditados de ITEMI 043 y es una muestra mensual. Tienen una fecha de inicio, entonces se debe tener en cuenta en el momento que quieran adquirir alguno de estos programas, entonces cómo comunicarse con nosotros, solicitar la información para revisar la fecha de inicio del programa. Estos programas, el reporte y la descarga de sus resultados se hace por la plataforma ECAS Online. También un plus que tenemos es que nosotros realizamos una asesoría personalizada con el laboratorio clínico, con el fin de que mensualmente pueda revisar o comparar el resultado de su control de calidad, de su programa de control de calidad externo, compararlo con el control de calidad interno. Aquí ya les voy a hablar de un programa QAPLC, que estos programas, pues digamos que son diferentes, son unos programas diseñados para aquellas áreas de pronto del laboratorio clínico, áreas básicas, donde tenemos el programa de química sérica o química sanguínea, el de hormonas, el de coagulación, el de proteínas plasmáticas, hematología, uroanálisis y química urinaria. El de uroanálisis es un programa, un ensayo de aptitud cualitativo, como los que nombraba mi compañera Luz Karime, y los demás sí ya son cuantitativos. Todos tienen una matriz conmutable con las muestras, entonces el de química sérica o química sanguínea es matriz suero, el de hormonas es suero, el de coagulación es plasma, proteínas plasmáticas es plasma, el de hematología es sangre total, eritrocitos humanos estabilizados, el de uroanálisis orina y el de química urinaria orina. La frecuencia tiene una frecuencia diferente. Los programas ECAS que le mencionaba ahorita son programas anuales con una muestra mensual. Estos son programas anuales con una muestra cada 2 meses, o sea, bimensual o bimestral. A excepción de hematología, que es cada 3 meses. Entonces sería para el programa de química, hormonas, coagulación, proteínas plasmáticas, serían 6 muestras al año. Uroanálisis y química urinaria también son 6 muestras al año y hematología sí son 4 muestras al año. Estos programas tienen una característica que resalta que los puede iniciar en el momento de que el cliente lo requiera. Adicional, tiene una doble comparación. Esta comparación, una es por un consenso de participantes,
donde pues esto lo compara de acuerdo a su grupo par o su grupo método. Recordemos grupo par, todos aquellos que, pues, que tienen las mismas condiciones del laboratorio, que sería el mismo equipo, las mismas unidades y el mismo método. Y el grupo método es aquel donde solamente nos compara por el grupo método, o sea, por el método que utilizamos. La siguiente comparación o otra comparación que tienen, que es una característica importante de estos programas, es que tiene una evaluación de los participantes por comparación con un resultado que se obtiene de un laboratorio que tiene material y método trazable al JZLM. Entonces, es una comparación que realmente no lo tiene ningún otro programa. Este programa cuenta con esta comparación, entonces es un valor adicional. Aquí ya vemos los diferentes analitos que podemos evaluar con el programa de química sanguínea o química sérica. Entonces, tenemos aproximadamente 57 analitos que podemos evaluar con este programa. El de proteínas plasmáticas tenemos 18 analitos que podemos evaluar con este programa. El de química urinaria tenemos 13 analitos. Química urinaria es aquella área donde procesamos todo lo que son los analitos de la química urinaria, la amilasa, calcio, microalbuminuria. Aquí está el programa de inmunoensayo hormonas, donde tenemos 36 analitos que puede evaluar con este programa. El programa de hematología, tenemos los 10 parámetros, digamos, medibles en hematología, donde tenemos el recuento de glóbulos rojos, la hemoglobina, hematocrito, hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media, el volumen corpuscular medio, el ancho de distribución eritrocitaria, el recuento de plaquetas, el volumen plaquetario medio y el recuento de glóbulos blancos o leucocitos. El programa de coagulación, donde tenemos cuatro parámetros para evaluar. El programa de uroanálisis, que como pues comentaba mi compañera Luz Karim, este programa es cualitativo. Con este programa puede evaluar tanto la tira, o sea, el físico-químico, donde podemos evaluar la tira reactiva, y también podemos evaluar el microscópico. El microscópico sí es como la evaluación es por un porcentaje de concordancia. ¿Qué podemos evaluar en el microscópico? Entonces podemos evaluar los cristales, los leucocitos y los hematíes. ¿Cómo es realmente como el reporte? Entonces más o menos en caso de leucocitos sería más o menos 6 a 10 por campo, y la evaluación es un porcentaje de concordancia. Las características de los programas, pues realmente todos se reporta y se descarga informes por la plataforma Coapé Online. Son informes amigables y de fácil interpretación. Cabe resaltar que cuando es un laboratorio con varias sedes, entonces se le puede, digamos, se le da al cliente un reporte de la comparación de todas las sedes. Entonces así podemos ver en ese reporte, un golpe de vista, cuál es la sede que de pronto está presentando el mejor desempeño, que de pronto está presentando un bajo desempeño en cuanto a los programas de evaluación externa. ¿Cuáles son las herramientas estadísticas empleadas en esos programas de evaluación externa, los cuantitativos? Entonces sería el porcentaje de desviación, el porcentaje de desviación porcentual, los límites de aceptación, el Z-score y la desviación estándar. También quería comentarles que ya estamos próximos a poder ofrecerles los programas o el programa de marcadores tumorales y el de hemoglobina A1C. Bueno, realmente el de hemoglobina A1C no solo es para controlar la hemoglobina A1C, sino también se puede controlar la glicohemoglobina total, la hemoglobina A1, la hemoglobina fetal y la hemoglobina total. Entonces, realmente, como se pueden dar cuenta, nuestros programas son muy completos. Y el programa de marcadores tumorales, más o menos 27 analitos puedes evaluar en este programa. ¿Listo? Como les estaba comentando, las características de nuestros programas, la emisión de certificados de participación. Entonces, en el momento de que se inscriba, le va a llegar pues una carta de inscripción, un certificado de inscripción al programa, y posteriormente que termine su ronda o su ciclo, le van a dar pues su certificado de participación total, de participación total en el programa. También estos reportes llevan un resumen de desempeño por ronda. La matriz es conmutable, homogénea y estable, como les comentaba. Para cada diferente programa está su
su matriz conmutable, nos va a reportar los indicadores de competencia técnica con el fin de que podamos hacer una comparación con los controles de calidad internos, con el desempeño y control de calidad interno. Va a pues, poder descargar y cargar cargar sus resultados y descargar su reporte, todo en ambiente web por la página QAP Online. El reporte subgrupo, lo que les comentaba, compara varias sedes, hace una comparación de todas las sedes y podemos evidenciar de un golpe de vista cuál es la sede que de pronto está presentando bajo desempeño en los programas de control de calidad externo. Y un plus que damos nosotros es la asesoría personalizada en el análisis del reporte de control de calidad externo. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que usted tiene su reporte de control de calidad externo, nosotros le damos una asesoría cada 2 meses, en este caso porque las muestras es cada 2 meses, donde vamos a hacer un análisis del reporte y se hace una comparación con el control de calidad interno. También los ciclos son anuales y el programa inicia cuando el cliente lo requiera o el cliente lo necesite. Cabe resaltar también que en el momento en que usted adquiera los programas QAPLC, que son los de laboratorio clínico, inicialmente se le va a dar una capacitación de análisis de este reporte de resultado y adicional se le va a dar una capacitación o un entrenamiento en el manejo de la página del QAP Online. Bueno, dentro de nuestros programas de control de calidad externo también ofrecemos algo de pronto único en Colombia también, que ofrecemos la intermediación de los programas, si quieren adquirir los programas del Colegio Americano de Patólogos. Recordemos que el Colegio Americano de Patólogos pues, tiene más de 700 programas que nos ofrece. ¿Cuál es la idea? Que nosotros pues aseguramos que lo que ustedes compren, si lo puedan reportar o lo pueden usar. ¿Por qué? Porque realmente hacemos un apoyo, ofrecemos todo el acompañamiento en la creación del usuario y contraseña, en la página web del CAR. Recordemos que esta página es en inglés, entonces es un poquito a veces complicada para nosotros, para los clientes de pronto reportar, el transporte de que si llegue ese programa que usted adquirió por el Colegio Americano de Patólogos, traerlo desde Estados Unidos hasta acá, que si llegue, que le llegue a su laboratorio, garantizando pues realmente todo el cumplimiento de las condiciones de temperatura y embalaje definidas por el Colegio Americano de Patólogos para cada uno de los programas, un apoyo en la descarga y entrega de reportes, una vez pues sean evaluados por el Colegio Americano de Patólogos en forma virtual, fue al cliente final y se hace un seguimiento del cronograma de envío de muestras y el reporte de resultados. ¿Qué quiere decir? Que si usted adquiere un programa por el Colegio Americano de Patólogos, nosotros ofrecemos toda la parte de acompañamiento y que pueda asegurar que usted se reporte y adicional de que pueda realizar un análisis o una interpretación de este resultado. Entonces, si hay algún laboratorio que de pronto necesite o requiera en esos momentos un programa del Colegio Americano de Patólogos, nos pueden escribir al chat. También tenemos nuestras líneas. Nuestra forma de contacto por el contact center, ¿sí? También todas nuestras redes sociales. Agradecemos su participación y por favor no olviden diligenciar la encuesta de satisfacción para poder obtener su certificado. Finalizamos ya con este ciclo de webinars, que pues el tema eran ensayos de aptitud en cuanto a programas de control de calidad externos regidos por la 13.528 del 2022. Si tiene alguna duda, por favor, informar. Gracias.